Entre el fútbol y la política, bueno, parece que viene un mes de junio bastante intenso y para hablar ahora sí de política estamos recibiendo con mucho gusto a el director de Factum, Eduardo Botinelli. Gracias por estos minutos en Informe Capital. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo viene el panorama? Se dieron a conocer hace unas horas nada más la última encuesta, la penúltima antes de las elecciones internas del 30 de junio. Respecto a cómo vienen las internas partidarias. Podemos empezar por cualquiera. Empecemos por el Frente Amplio, que es capaz que la que menos sorpresa está dando, o por lo menos se ha mantenido parejo. ¿Cómo lo ves? Por lo menos es la que muestra mayor estabilidad, ¿no? Es decir, cuando miramos las 4 mediciones que vamos del año, es decir, febrero, marzo, abril y mayo, en las cuatro mediciones muestran una estabilidad importante, con pequeñas variaciones. Es decir, bueno, la última justamente muestra una pequeña caída de Daniel Martínez, que venía muy estable por encima del 50%, oscilando entre el 51 y el 53%, y la última lo muestra en 47. 47, Cose 32, Andrade 13 y Vergara 8. Exactamente. Con un margen porque a mí me ha llamado la atención que los márgenes digamos, primero, los indecisos, pero además los márgenes de error a veces son muy importantes, Sí, ¿no? bueno, eso es importante siempre marcarlo, ¿no? Los márgenes de error, cuando nosotros hablamos del total de la muestra, cuando hablamos para una encuesta a nivel nacional, estamos hablando de 3 puntos. Cuando estamos hablando de internas son bastante mayores y tiene que ver con la cantidad de casos que están realizados dentro de la encuesta. Es decir, cuando nosotros hacemos la encuesta total, hay un porcentaje de personas que responden por el Frente Amplio, otro porcentaje por el Partido Nacional, otro porcentaje por el Partido Colorado, y después está el resto de los partidos, pero los que tienen internas son estos 3. Y esos tres partidos reúnen una cantidad de casos específica. Esa cantidad de casos es la que refleja, en términos estadísticos, el margen de error que tiene cada interna. Entonces, en el caso del Frente Amplio estamos hablando de un margen de error de más o menos 5%, 5 y algo para Daniel Martínez, un poco menos para Carolina Cose, y es menor, en 3% para el caso de Andrade y de Vergara, porque también tiene que ver el porcentaje que obtienen dentro de cada interna, eso también incide en el margen de error que tienen. Es decir, es todo un cúmulo de elementos que llevan a establecer el margen de error. Más allá de eso, la distancia entre Daniel Martínez y Carolina Cose se ha mantenido fuera incluso de los márgenes de error, por más que sean amplios. Y viene con una estabilidad importante, el primero y el segundo lugar. Después, el tercero y cuarto, que Andrade y Vergara en ese orden, se han mantenido en ese orden, pero con una distancia menor. Ahora, en esta es la medición que muestra una brecha mayor, que es de 5 puntos, Andrade con 13 y Vergara con 8. ¿no? Entonces, más o menos, en función de cómo vienen las encuestas, más lo que podemos saber de comportamiento electoral político que tienen en base a las estructuras de cada uno de los grupos, podemos ir viendo que el panorama se viene trazando en esa línea. No se espera ninguna sorpresa, digamos. En principio no. Ahora, como siempre decimos, estos son fotos que vamos sacando hacia el pasado. Es decir, bueno, ¿qué pasó? Esta encuesta se terminó el 2 de junio. Es decir, bueno, del 2 de junio al 30 falta casi un mes entero en plena campaña electoral. Si eso puede mover o no, va a depender un poco de lo que veamos en la próxima encuesta, que nos puede dar luz. Por ejemplo, si esta caída de Daniel Martínez de 5 puntos es el comienzo de una caída, es un pequeño movimiento que luego se estabiliza, o es un movimiento que después se recupera. Es decir, esas son siempre, cuando terminamos una encuesta, lo que nos quedan también son nuevas preguntas. Es decir, bueno, ¿qué puede suceder hacia adelante? Claro, de todos modos, salvo que, me imagino que la interna es bien diferente a lo que puede llegar a ser una elección nacional donde un tema o un traspié de un candidato realmente puede cambiar demasiado el resultado, ¿no? No se parece que es el caso en las internas, ¿no? Por lo menos en la interna del Frente Amplio no necesariamente, no es así porque hay una correlación bastante importante entre los grupos políticos dentro del Frente Amplio y las candidaturas. Sin embargo, en otros partidos, en los partidos tradicionales sobre todo, hay 2 movimientos que se pueden dar simultáneos, que puede ser entre los partidos, es decir, votantes de una candidatura del Partido Colorado pueden elegir una dentro del Partido Nacional, porque esto puede ir cambiando. Y lo otro es que para las personas es más fácil cambiar de candidatura dentro de un partido que cambiar de partido. Entonces, también en función de
puede ser un juego estratégico, puede ser directamente simpatías o antipatías que van ¿Y eso generando. lo están midiendo? Pienso que hay tantos votantes del Frente que pueden llegar a votar al Partido Colorado o a tal candidato del Partido Colorado. ¿Eso se está viendo o no se está percibiendo? No, en general es muy difícil porque los que quieren votar en una distinta a la que pertenecen es un sector muy bajo de la población. Lo que sí sucede es que hay vasos comunicantes entre los partidos tradicionales y entonces eso lo hemos visto, por ejemplo, en la primera caída que tuvo la calle Pou en la interna del Partido Nacional en marzo, estuvo muy asociada a un crecimiento de Sanguinetti y del Partido Colorado. Entonces, ahí es cuando nosotros vemos que hay movimientos en las internas que no son de las internas, sino que son factores externos o movimientos externos que inciden sobre el resultado de la interna. ¿No? Bien, pasamos al Partido Nacional o algo para comentar en el Frente Amplio. No, por ahora está... el escenario del Partido Nacional, digamos que es el que se presenta más picado, si se me permite la expresión, con los datos que estamos viendo ahí en pantalla, con un segundo lugar firme de Sartori. Sí. ¿No? ¿Qué tiene esto de real? Pienso porque, a ver, uno se puede preguntar que cuando en las elecciones internas votan, digamos, los candidatos que quizás tienen más cuadro, ¿esto puede ser una foto verdadera de lo que puede llegar a pasar el 30 de junio? Bueno, ¿O a ver, se hace esa pregunta? Tenemos siempre la incógnita de qué puede pasar, sin duda, con todos. En este caso en particular, porque tiene una campaña que es distinta, porque tiene una estructura que es distinta, una lógica de funcionamiento completamente distinta a lo que estamos acostumbrados. Por lo tanto, es una incógnita. Lo que las encuestas siempre recogen es un estado de opinión. Y la transformación al comportamiento, por lo general, va más o menos asociada. Es verdad que en esta instancia, al ser de voto voluntario, hay otros factores que inciden. La real dimensión de cuánto pesan los aparatos no la tiene nadie. Es decir, nunca se pudo estudiar concretamente cuál es el peso real de los aparatos políticos y ahí empiezan a emerger las distintas hipótesis. Por un lado hay una hipótesis que dice la gente que más vota en las internas son las personas con mayor nivel educativo, más interesados en la política, y esa es una lectura. Y cuando uno mira las preguntas que hacemos sobre la propensión a ir a votar, es decir, bueno, ¿usted piensa ir a votar? El sesgo ese, educativo, ocupacional, socioeconómico y de interés en la política, y también por edades, es decir, a mayor edad, hay mayor propensión a ir a votar. Ahora, después, cuando nosotros vemos el comportamiento real, vemos que no se comporta de la misma manera. Primero, vota mucho menos gente que la que dice que va a ir a votar. Y la estructura... Eso se ha dado en las últimas 4 elecciones, que son las que han habido. Exactamente, ¿no? Es decir, siempre es mayor las personas que declaran que van a ir que las que efectivamente... La intención que la realidad. Exacto, ¿no? Y eso pasa en todos lados, pasa hasta para ir a un casamiento. Claro. O sea, ¿no? Tiene la intención y ese día no se va. Hay un 20% que falla. Exacto, ¿no? Pero la ventaja que tienen los organizadores de fiestas es que tienen mucho más experiencia que nosotros, porque son mucho más fiestas. Nosotros tenemos 4, ¿no? Claro. Bueno, vamos a tener la quinta. Entonces, todavía no podemos estimar eso. Lo que sí podemos ver es que sabemos que eso pasa. Y sabemos también, por datos después de analizar los resultados que se obtienen en los distintos circuitos, que la diferencia que existe entre quienes van a votar y quienes decidan decirlo, el perfil de las personas no es igual. Entonces, hay un sesgo entre quienes declaran que van a ir a votar y dejan de ir en relación a los que efectivamente van a ir, ¿no? Entonces, todo eso produce un montón de incertidumbres, y en este caso nosotros tenemos, si miramos fríamente las posiciones, digamos, está claramente marcado que hay 5, 3, 2 en términos de decimales, ¿no? Es decir, un 50%, un 28%, un 18% y un 4%, que marcan unas posiciones bastante estables y razonablemente fuera de los márgenes de error. Ahora, está el segundo elemento, que es la película, es decir, cómo viene transformándose esa película. Hablábamos del Frente Amplio, el Frente Amplio mostraba una estabilidad muy importante
en todas las mediciones. Tampoco hay ningún candidato sorpresa como en el caso del Partido Nacional. Bueno, el Partido Nacional entonces lo que nos muestra es lo otro, es que efectivamente hay una candidatura que viene en un proceso de crecimiento, un crecimiento que es sostenido medición a medición, pero que lo que no sabemos, y de nuevo, es la pregunta que nos queda después, es ¿este crecimiento puede continuar o no? ¿Se estabiliza o cae? Puede pasar cualquiera de las cosas. ¿Y beneficia, te pregunto, la aparición de Sartori? Porque todo el mundo, digo, por lo menos desde el Partido Nacional mismo lo ve como una amenaza, pero digo, ¿puede llegar a beneficiar en cuanto haya más gente que vote? Digo, que se ha dado también ya en las últimas elecciones, ¿no? Que votó más gente al Partido Nacional que al Frente Amplio y después la votación a nivel nacional es distinta. Esa puja, eso novedoso puede, digamos, motivar a mayor gente a votar. Sí. ¿Se espera eso? Lo esperable es que el Partido Nacional vote mejor que el Frente Amplio. Sí, de nuevo, es decir, ya pasó en las anteriores y en las anteriores. Es verdad que el fenómeno Sartori despierta incertidumbres y despierta este sentimiento de dinámica que realmente lleva a pensar que puede motivar a gente que no votó en elecciones anteriores o está más alejada de la política, e incluso perfiles de personas que no estaban cercanas al Partido Nacional habitualmente y que a través de Sartori están yendo hacia el Partido Nacional. ¿Favor de Sartori o en contra? A favor de Sartori, sí. Los sectores, los niveles socioeconómicos o de clases media, baja y baja, menos interesados en la política y más jóvenes, que tienen menor propensión a ir a votar y que el Partido Nacional no estaba recogiendo, aparecen a través de Sartori. ¿Eso a quién le está quitando votos hoy? Bueno, ¿Le saca a la calle Pou o le saca, pienso, al MPP? Bueno, exactamente. Ahí aparece, hay un foco hacia el MPP, hay un foco hacia la calle Pou, pero por otros perfiles. Hay al Partido Colorado, ¿no? Hay a Novik, ¿no? Es decir, hay como... esto es lo interesante de entender que se llaman elecciones internas y no son internas. Porque son internas de los partidos porque se define la candidatura única y los órganos deliberativos nacional y departamental de cada partido. Pero los electores son libres de votar en cualquiera. En esta y en octubre votar en cualquier otra. Claro. Entonces, hoy el fenómeno está reclutando de distintos lugares. Y eso marca por qué hay un crecimiento del Partido Colorado y una estabilidad del Partido Nacional, ¿no? en este tiempo. Y además la emergencia del Partido Cabildo Abierto. Es decir, en la misma área no hay una caída. Y eso tiene que ver con que el fenómeno Sartori, entre otras cosas, sostiene el Partido Nacional en un nivel. Que después hay que ver qué sucede con eso. Claro. O sea, cómo termina la interna del Partido Nacional, no solamente en resultados, sino cómo se dirime después del 30 de junio todo lo que va a suceder. ¿Qué puede pasar ahí, por ejemplo, en la interna del Partido Nacional, que quizás es donde hay mayor incertidumbre, en principio, ¿no? Estamos hablando siempre de fotos, los que estamos va a definirse la candidatura, la supremacía de un candidato en las internas, o puede haber que la diferencia no sea la suficiente y se tenga que definir en la convención? ¿Eso es una posibilidad? Sí, a ver, no podemos descartar ningún escenario en el caso del Partido Nacional. Y es posible que haya que ir a la convención. O sea, hoy la calle está en 50%, puede estar en algún punto por debajo y ahí lo que necesita es 10 puntos con respecto al segundo. Hoy está en cualquiera de las dos condiciones para ser elegido candidato único directamente de las elecciones, sin necesidad de pasar por la convención. Pero no se descarta que pueda llegar a suceder. Cualquiera de los escenarios para el Partido Nacional es complicado. Digamos, el menos complicado sería que Sartori votara muy mal, o sea, que fuera cuarto, y que realmente lo que las encuestas vienen mostrando en realidad fuera solamente un estado de opinión y que realmente en las urnas no pareciera absolutamente nada de eso. Ese sería el escenario más tranquilo para las dirigencias del Partido Nacional actuales. No para las encuestas. Claro, no para las encuestadoras y tampoco para lo que está generando Sartori. El otro escenario ya empieza a poner complicaciones en el tema de la negociación, claro. Porque de hecho ya hay
manifestaciones de los distintos candidatos de, bueno, cómo se va a dilucidar. Y eso presenta dificultades justamente para el acuerdo. Claro, no me quiero adelantar, pero quiero preguntarte ahora después de las vices, ¿no?, que ya están rodando ahí. El Partido Colorado, el escenario prácticamente no ha cambiado, tal vez se mantiene en un segundo lugar. Sí, ahí también aparece claramente marcado un primer lugar, un segundo y un tercero. El movimiento que ha habido es que Talvi logró un crecimiento en la encuesta anterior y la mantuvo en esta, es decir, ese movimiento inicial que a veces hay que tenerlo un poco con cautela por los márgenes de error, en el Partido Colorado son aún mayores. Bueno, cuando se estabilizan los crecimientos es que se consolidan en principio. Y bueno, ese crecimiento de Talvi no le da hoy para estar peleando directamente con Sanguinetti, pero sí lo sitúa en un segundo lugar, por lo menos en principio, bastante firme. Hay que ver. ¿No le gusta a las personas de este país que la gente nueva? Pienso en el caso de Talvi, bueno, Sartori. Bueno, el tema son es que... casos diferentes porque, bueno, Talvi tiene una trayectoria académica además, ¿no? Pero... Sí, a ver, hay todo un conjunto de personas que lo están eligiendo. No es mayoritaria, pero sí hay un conjunto que lo está eligiendo. Es decir, yo creo que hay un espacio para figuras nuevas y de renovación. Y de hecho, si nosotros sumamos el conjunto de personas que está eligiendo cosas nuevas, podemos estar hablando de entre un 15 y un 20% del electorado que elige cosas nuevas. Llámese Novik, llámese Talvi, Manini o Sartori. Todo ese conjunto son cosas nuevas, son cosas que aparecen de afuera del sistema político, más cercanas o más lejanas, pero representando una cosa nueva. Y si sumamos todo, estamos hablando del 15 al 20% del electorado. No es nada menor. Estamos hablando de que es las elecciones internas que tienen más candidatos, ¿no? Sí. Que tienen más partidos. Pero justo cuando me decís esto de que una cantidad de personas se vuelca a estos nombres nuevos, ¿cómo se mantiene en números grandes? La gente que apoya más a la derecha, la gente de centro, la gente de izquierda, ¿se mantiene el porcentaje y se distribuyen en estos diferentes candidatos o cómo es? No, claramente hay un vuelco hacia la derecha. Que eso lo observamos no solamente en términos de la estimación de votos hacia los partidos, sino también en la autoidentificación de las personas. Si nosotros hacemos un movimiento, una medición de lo que pasaba hace 10 años, hace 5 y lo que pasa hoy, todo el espectro político, o sea, la identificación que la gente hace del espectro político y la identificación que la autoidentificación ideológica de las personas, todo se movió a algún grado hacia la derecha, ¿no? En una escala de 10 puntos podemos hablar de 1 o 2 decimales que se ha ido moviendo hacia la derecha, esa autoidentificación. Es decir, claro. y aparte es como en conjunto que se movió, ¿no? El Frente Amplio, el Partido Independiente, que es lo más al centro, y todo el resto de los partidos. Todo se movió, incluso la propia autoidentificación de las personas. Y esto de cara a las elecciones de octubre, ¿genera más chances, pensando que sea el Frente Amplio y uno de los partidos tradicionales, en principio el Partido Nacional, como disputando una segunda vuelta, da más chances que la oposición pueda acordar de cara a octubre o pensando en un gobierno hasta de coalición, dependiendo de quién gane? Bueno, primero falta saber qué pasa el 30 de junio. Me estoy adelantando. Claro, pero porque el 30 de junio define muchas cosas. El 30 de junio define no solamente las candidaturas, claro, define cómo resuelven los ganadores y los perdedores en cada partido, cómo siguen adelante dentro de su propio partido. ¿Quién es el vice? ¿Quién que va? No es menor. Claro, ¿quién es el vice? Y cómo no solamente quién, sino cómo se resuelve. Porque una cosa es una vice consensuada, claro, en armonía, y otra cosa es una vice disputada y que unos aplastan a otros, o termina siendo una disputa muy cruel. Si mal no recuerdo, el Partido Nacional resolvió la misma noche. No, la última fue la de Larrañaga diciendo que no aceptaba. ¿No? Y ahí hubo un mes de negociación con la ventaja de que estaba el Mundial. Ahora tenemos la Copa América más o menos ahí. Es decir, el fútbol distrae un poco y deja ganar un poco de tiempo.
Pero, ¿Y cómo ves eso? Porque tampoco en el Frente Amplio está muy claro. No está claro en el Frente Amplio, no está claro en el Partido Nacional y parece más claro en el Partido Colorado. Es el que aparece. ¿Por dónde iría? ¿Primero y segundo? Primero y segundo, sí. En principio es lo que vienen, por lo menos trabajándose como una cosa más o menos cierta. Lo que hay que tener en cuenta acá, creo que es algo que a veces se pierde en la discusión, es que la persona que ocupa la vicepresidencia no es la fórmula para la campaña electoral, es quien va a ocupar el rol negociador entre el Ejecutivo y el Legislativo y articulador sea de la bancada oficialista o de la bancada opositora, ¿no? O la negociación entre ambos. Y eso creo que a veces se pierde de vista cuando se están tirando nombres de quién puede ser o quién no puede ser quien complete una fórmula. Eduardo, no quería terminar sin preguntarte lo que está sucediendo, que bueno, algunos analistas han advertido, la Cámara, además de encuestadoras, no sé si se llama así especialmente, pero para hacerlo claro, ha advertido sobre este manejo de... bueno, de manipulación que hay, de información, de llegar a electores o posibles electores con encuestas que no son tales, de involucrar en un juego que podríamos decir un juego sucio, esto lo digo yo, no lo decís tú, pero respecto a confundir o a generar información que no es verdadera. ¿Cómo ves esto que se ha introducido en estas elecciones en Uruguay, que preocupa porque además es un fenómeno que se está dando en varios países? Sí, no es un fenómeno uruguayo, sin duda. Desde la Cámara emitimos un comunicado en el día de ayer, justamente expresando la preocupación que tenemos porque se instale eso en términos generales, porque no es positivo para la democracia, pero también porque hay una afectación a nuestro trabajo, porque en la medida que existen estas jugadas, digamos, ocultadas detrás de lo denominado encuesta, pero no lo son, afectan. En la medida que nosotros, si vamos a querer hacer una encuesta telefónica y está este ruido en el medio, nos afecta el trabajo. Y acá nosotros tenemos tres elementos clave que... A mí me interesa, digo, sobre todo, ustedes cuidan el negocio de ustedes, pero digo, desde la democracia también es complicado este tema. ¿Cuál sería la solución para que las personas estén advertidas? ¿O cuál podría ser una solución? ¿Qué sería? ¿Regular quién hace esas llamadas? Bueno, pero el problema es que esas llamadas no son de acá, entonces... ¿Pero no se pueden rastrear? Bueno, no lo sé. Eso aparentemente no son fáciles de rastrear. Justamente parte de la ingeniería que hay detrás es que no sean fáciles de rastrear. Entonces, nosotros lo que hicimos fue primero oponernos claramente a esto y marcar tres elementos clave que consideramos que dan garantías a las personas. Primero, nunca hay una pregunta en nuestras encuestas que descalifique o califique de alguna manera a las candidaturas, sino que las preguntas tienden a ser neutras. A veces lo que hay son opciones de respuesta que generan reacciones, pero la reacción es del encuestado o de la encuestada, no desde la pregunta. Lo otro es que hay medios de contacto que la persona puede solicitar en cualquier momento de la encuesta. Perdón, primero hay una presentación de parte de quien realiza la encuesta con nombre y empresa que lo está llamando. Después, la persona en cualquier momento puede solicitar el contacto para verificar que esa encuesta es real y además las 5 empresas que somos parte de la Cámara y que realizamos estudios de opinión pública, todas tenemos nuestra página web con todos los datos de contacto ahí, las redes sociales, es decir, hay vías de comunicación permanentes para poder quitar las dudas y verificar que realmente es una encuesta que estamos realizando. Lo otro es que todos los números son números nacionales, sean celulares o fijos. Todas las llamadas que nosotros hacemos son números de Uruguay. Entonces también es otro elemento a considerar. ¿Dónde denunciarlo? Y bueno, ahí puede ser hacia la propia empresa o hacia la Cámara de Empresas de Investigación Social y de Mercado del Uruguay, que la sigla no es muy amigable, pero es SEISMU. Y bueno, desde ahí
pueden, o a través de cualquiera Bien. de las 5 empresas que son Cifra, Equipos, Factum, Opción y Radar, cualquiera de las 5 empresas vamos a recepcionar las denuncias y canalizarlas como debe ser. Cortito porque ya nos tenemos que ir, pero hoy decíamos 27 o 28 precandidatos, ahora se me perdió la cifra, Sí, 15 partidos políticos. Algunos analistas dicen que esto es una insatisfacción del electorado, de que no ha conformado lo que hay hasta ahora. ¿Tú lo ves así? Hay una parte de la explicación es esa, sí. Otra es que también hay unas dinámicas que llevan a no de inconformidad de la gente, sino de las propias dirigencias, de buscar espacios distintos. Es decir, de los dos lados viene a ser, no solamente desde el lado de la población, sino que también hay desde el lado del sistema la búsqueda de cosas nuevas. Sería para otra entrevista, ¿no? Profundizar por ese lado. Sí. Gracias, Eduardo, por estos minutos. Muchas gracias a ti.